Y bueno, no darle la bienvenida a este espacio. Esta es la casa de todos y todas, es una casa de puertas abiertas, siempre abierta a recibir todo lo que quiera sumar y articular para este proceso. Bienvenidos, esta es su casa, la casita es una casa de puertas abiertas, como dijo mi compañera, y orgullosos de que la Chata esté con este grupo tan maravilloso y haya podido entrar a la universidad. Pues nada, bienvenidos. Tierra mía, fruto de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya se el amanecer, mira para el sol. Ay, yo te beso frente al mar y el río. Ay, tu amor hermosa por la calle. Porque es bonito verte florecía en los andenes y en los valles. Ay, tierra mía, vas a ver que nace otro país de tus entrañas. Será sabroso ver el día y que serás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin la primavera. Bueno, eso digamos como de apertura, el conversatorio que vamos a tener el día de hoy tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con reconocer algunas, digamos, particularidades de todos nosotros. Trajimos, pues hay un invitado que falta por llegar, pero por mientras vamos a arrancar con los que estamos. Yo les pediría por favor que si ustedes quieren intervenir, si quieren preguntar, si algo les va suscitando, que por favor levanten la mano y vayamos trabajando. Profe mexicano, es filósofo y ha trabajado temas de filosofía política y organización sindical dentro de su universidad. Entonces nos cuentas cómo ha venido siendo ese proceso, como para que ellos se ubiquen un poco mejor y como sobre todo la línea de trabajo que tienes ¿Allá? allá. Creo que ya nos habíamos visto, ¿no? Al inicio del semestre, porque yo vengo de un tipo de intercambio entre profesores y profesoras. Yo soy, como me acaba de decir la profa Yuli, soy profesor en México, soy profesor de México y soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa parte de lo del sindicato solamente se lo había comentado y ya ella lo metió ahí. Realmente es Para que cuente. para que cuente también esa parte, ¿no? Pero yo soy profesor de filosofía. Yo doy ética y doy filosofía política. Soy de una corriente filosófica que se llama la filosofía de la liberación, que viene desde la década de los 70 y va a surgir principalmente en Argentina y después ya se va a trasladar a todos los países y en particular pues, a México, ¿no? Porque van a llegar muchos exiliados de Argentina a México y ahí se va a formar toda una escuela de pensamiento dentro de lo que llamamos la filosofía de la liberación. Ellos también va a surgir la teología de la liberación, la sociología de la liberación, la pedagogía de la liberación de Paulo Freire y todos estos grandes pensadores. Entonces de ahí de alguna manera pues, vamos a surgir esta rama de la filosofía de la liberación de la que soy parte en términos filosóficos, ¿no? La otra parte que mencionaba Yuli sobre lo del sindicato es que, como en todas partes, tenemos muchos problemas dentro de la universidad, en México en particular, y dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues nos ha tocado pelear mucho los derechos, que no deberíamos de luchar por los derechos, sino tendrían que estar ya dados, pero como en todas partes del continente y en todo el mundo, pues nos toca estar peleando por los derechos. Y como yo soy profesor de filosofía de la facultad y del colegio, en su momento les había comentado, ¿no? Que en México, cuando yo les digo colegio,
no significa el de los estudiantes de básica, sino en México el colegio, también hay colegios que son universidades. Está el Colegio de México, que es una gran universidad, y dentro de la UNAM pues hay facultades, institutos y colegios y escuelas. Entonces todos somos parte de la universidad. Entonces es el nivel, ¿qué sería aquí? Como profesional, sería el nivel profesional, ¿no? Entonces nosotros ahí nos ha tocado también luchar por los derechos, y en su momento formamos una asamblea general de profesores, luego tuvimos que formar un sindicato, y así para poder luchar. Entonces esta parte creo que es importante, pero me gustaría más como comentarles muy rápido sobre la parte de la filosofía de la liberación. Cómo empezar a escuchar otras voces desde otros lugares para también ampliar un poquito lo que se piensa de la comunitaria, que creo que justamente un poco es el sentido de este conversatorio. Entonces les voy a presentar a nuestro otro invitado, es mi hermanito. Él trabaja en procesos comunitarios también. Es educador popular y ha venido trabajando en el sistema distrital de cuidado. Ha trabajado también con temas de bici y bueno, creo que él se presenta mejor que yo lo presento. Así que bueno, yo soy Andrés Benavides, es un gusto para mí estar acá representando de pronto esa mirada popular, pero pues desde esa profesión que ejerzo, que es la docencia. He venido trabajando desde el proyecto social casi que desde que tengo uso de razón, alrededor de la bicicleta, la educación ambiental, y actualmente tengo como esa oportunidad de estar en los barrios trabajando desde el sistema distrital de cuidado, desde el anclarme con los colectivos sociales que hay en los territorios, específicamente en Ciudad Bolívar. Tenemos acá los compas que como que nos cruzamos siempre en muchos lugares, desde el arte, desde la comunicación, desde la enseñanza, y bueno, como que esa es parte de las experiencias que se han tenido últimamente y que espero que podamos compartir ahorita alrededor de las músicas tradicionales, de lo popular, del barrio, y de cómo nos pensamos internamente la sociedad. Yo realmente yo soy de allá, soy de México, soy de la Ciudad de México, pero soy de un lugar que se llama Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl es un lugar que sería como Ciudad Bolívar, un lugar así muy apartado, donde yo le comentaba a la compañera que nosotros éramos muy empobrecidos. Vivíamos en un cuarto de 4x4, donde éramos 6 de lo que antes era el lago de Texcoco. Hay dos grandes volcanes en México, que son dos nevados, que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Chalco está en las faldas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, que sería la zona rural. Llegamos allá y prácticamente pues no había ni casas. En la calle donde yo vivía había dos casas, que era una más y la mía. Entonces ahí pues de alguna forma nos criamos. También vivíamos en un cuarto bien chiquito, no había luz, no había drenaje, no había agua, no había prácticamente nada, ¿no? Pero eso afortunadamente pues nos salvó de estar en las pandillas. Allá en México sonó mucho en aquella época la música del rock en español. No sé si alguna vez han escuchado algo hablar del tri, de esa música que sería como más popular. Y entonces en ese momento me acuerdo que uno se dejaba así una colita aquí atrás como si fuera un rockerito, ¿no? Que sería allá en México. Entonces, pero ya afortunadamente salimos de allá, nos vamos a Chalco, y aunque éramos muy empobrecidos, pues ahí vivimos mucho mejor. Eso se los cuento, y también se lo conté a ella, porque yo siempre me preguntaba cuando estaba pequeño, ¿por qué había gente pobre? ¿Por qué yo tenía que pasar tantas horas sin poder comer? Hay algo así. Algo así es la música que escuchábamos. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? Porque hay gente que tiene tanto dinero y hay gente que tenemos tan poquito. Entonces toda esa parte, pues de alguna forma fue conformando mi ser para que llegara, pues apenas si yo pude estudiar, porque afortunadamente en México la educación es pública y gratuita. Aparte, pues todo eso se logra a través de luchas sociales. Entonces allá simplemente en la universidad donde yo estudié, simplemente yo pagué para estudiar lo que equivale aquí como 50 centavos. Imagínense, pues no es nada. Luego estudié una maestría, volví a pagar 50 centavos y además tuve una beca que me posibilitó seguir estudiando, y luego hice otra maestría y demás, ¿no? Pero si no hubiese sido por la educación pública, pues simplemente no podría haber estudiado. Además tuvimos una huelga en el 99 que duró 9 meses en la universidad,
que logró que no se privatizara la universidad y demás. Entonces todas esas cosas fueron conformando mi ser, y la filosofía de alguna manera le daba respuesta a por qué hay gente pobre y hay gente rica, por qué de manera injusta llegamos a la existencia siendo pobres o siendo ricos, ¿no? Pues yo no elegí haber nacido en Chalco, seguramente nadie eligió de haber nacido en Suba, en Suacha, en Bolívar, nadie eligió dónde nacer, y esa es como la primera injusticia de la propia existencia. Pues a mí lo que me posibilitó la misma filosofía es poder entender eso, y cuando llegué a la filosofía de la liberación, pues ni se diga, ¿no? Porque también ya me ayudó a entender no solamente por qué hay ricos y por qué hay pobres, también me ayudó a entender por qué pensaba de la manera en que pensaba. Así como ustedes cuando los formaron, nos enseñaron que Cristóbal Colón llegó zarpó del puerto de Palos, la Niña, la Pinta, la Santa María y su madre también, toda esa sarta de tonterías que nos enseñan en la historia universal, pues la misma filosofía pues ayudó para poderla ir deconstruyendo poco a poco. Entonces de alguna manera pues es el recorrido que, por eso estoy en filosofía, y en particular en la filosofía de la liberación. Ahorita nos cuentas bien lo de la filosofía de la liberación, pero antes a mí me gustaría, no sé si alguno quisiera responder la pregunta de ustedes. En el territorio todavía hay nombres, mensajes, espíritus que siguen dialogando con la ciudad. Entonces, siguiendo esa idea, quiero que por favor, más allá de cualquier espiritualidad, pues tengamos presente de que hay una condición histórica y también, llamémoslo, unos ancestros cuidando. Entonces, no es por nada que aquí se haya labrado el centro político, militar y religioso de lo que se llamó la Nueva Granada. Había un paraíso. Cuando lo reconocemos desde la parte ancestral, que la parte ancestral no es tampoco ver de qué bando somos, sino la parte ancestral es reconocer una visión de mundo, una filosofía, ¿sí?, de cómo se veía el territorio. O sea, a uno le enseñaron, venga, pelee y luche por tratar de sacar a su familia adelante, en otros parches de gente que usted ni siquiera conoce. Entonces, como que todas esas cosas me fueron como marcando ahí y analizando uno, que uno es negro y que a una persona negra, afro, apoteósica como yo, nos toca trabajar el triple que otras personas. Yo llegaba a escenarios y o sea, eran cosas tan fuertes, pero a la vez que me dieron tantas enseñanzas. De uno llegar a una clínica y la gente tenía como esa expectativa que solamente la gente negra es para venir a lavar casas, o ir a cambiar los cuchitos por allá en un asilo, o venía a cocinar, o venía a vender dulces en una esquina, y no darse cuenta de una mujer afro profesional, y llega a estos escenarios y las mismas compañeras o confundir a uno o quererse hacer la graciosa y preguntarle a uno, no, tú eres la del servicio. La del servicio, y llegó entaconada y maquillada, imagínense. Y que no le crean a uno de pronto, o que no asimilen que una mujer negra puede llegar hasta las instancias que uno quiera, porque en realidad tenemos un poder, un power que solamente nosotros lo entendemos, de salir adelante, y que no repetir estas historias de nuestros ancestros de esclavitud y de rechazo y de discriminación. Culturas originarias, puedes ir simplemente al mundo azteca y ya todo eso estaba escolarizado. Es más, uno va a México y está una parte que se llama Teotihuacán, y en toda esa zona arqueológica donde están las pirámides hay una zona especial para la formación de las futuras generaciones, y eso era escolarizado. Entonces, cuando hablamos de colonialidad epistemológica, es de que hay que empezar a romper lo que llamamos también el eurocentrismo, que es poner a Europa como el centro de absolutamente todo. También la filosofía de la liberación trata de romper el mundo occidental, porque muchas de las veces nos dicen que nosotros somos, cuando nos paramos aquí en América,
que estamos en Occidente, nuestros pies están en Occidente, y no es cierto. Si nosotros paramos en América, Occidente sería Asia y todo ese, y Oriente sería Europa. Es que epistemológicamente estamos situados en Europa. Entonces ahí tendríamos que tener un mapita como para que nos quede mucho más clara esta idea, pero en términos generales es donde tenemos puestos los pies. La filosofía de la liberación es un tipo de filosofía que trata de romper el eurocentrismo, ese pensamiento occidental, moderno, capitalista, androcéntrico, patriarcal, especista, todo esto que son estructuras de dominación que llegaron desde 1492 y que a eso nosotros le llamamos la modernidad, que es un tipo de pensamiento que se implantó en todo lo que conocemos el continente americano. La filosofía trata de liberar en términos epistemológicos y claro, también en términos ya más prácticos a los seres humanos. Y cuando hablamos de liberación es la emancipación, pues también cuando uno utiliza el término emanciparse, es como cuando estás en la familia, te emancipas porque te liberas, ¿no? De alguna manera de la familia. Nosotros nos tenemos que liberar de ese pensamiento occidental que de alguna forma, como lo mencionaba también el compañero, pues no nos permite pensar lo original. Aquí en Colombia, pero también en México, hay muchísimos términos que son profundamente de las culturas originarias, pero que muchas de las cosas son renombradas para poder ocultar una historia que ya se va perdiendo. Al final de cuentas, hay algo que podemos recuperar, pero por ahí decían que hay un filósofo aquí, no sé si alguna vez han escuchado, se llama Santiago Castro Gómez. Escribió un texto que se titula La ibris del punto cero. Y es que ese punto cero es que el que alumbra absolutamente todo. Es como la luz, ¿no? La luz propiamente dicha no podemos ver, pero la luz nos permite ver absolutamente todo. El pensamiento moderno occidental es esa luz que nos permite ver cosas, pero también que nos oculta muchas más, que son las que tenemos que estar recuperando poco a poco, y la filosofía es lo que trata de hacer una recuperación de todos los saberes que fueron invisibilizados por un tipo de saber que de alguna manera se fue objetivando, materializando en todas las estructuras o en todas las instituciones en las cuales nosotras y nosotros nos vamos formando en términos de nuestra propia subjetividad, que es nuestra manera de sentir, pensar y actuar en la realidad que nos envuelve, que es la modernidad. No sé si conté, ¿no? En la carrera y demás, podamos seguir tejiendo, podamos seguir construyendo y podamos seguir teniendo pues un espacio en el que ustedes no se sientan solos, en el que sientan que pueden tener pues algún nivel de resonancia con nosotros, y sobre todo que en cada uno de sus procesos siempre entiendan y siempre podamos vernos los unos a los otros como personas. Llegan a este territorio, literalmente es en el proceso de colonización dirigida que hay en el Caquetá y en el Meta como en los años 60, 70, y los dejan allá tirados. Y esta gente dice, bueno, tenemos una tierra, pero no sabemos cómo cultivar, cómo cazar, cómo pescar. Y justamente uno de esos procesos de alguna manera de aprendizaje, casi que de educación en ese contexto, se da a partir de que indígenas de comunidades Tucano y Piratapuyo terminan llegando a ese lugar huyéndole a la cauchería. Y terminan encontrando pues en Yaguara la posibilidad de empezar a trabajar con los indígenas Pijao y crean como unas alianzas en términos de convivir en un territorio multiétnico y de alguna manera empezarse a enseñar cosas. Entonces los Pijao empiezan a enseñarles ciertas artes pues a estas comunidades, mientras estas comunidades les enseñan cómo cazar, cómo vivir, cómo cosechar, cómo cultivar. Y este proceso dura pues una serie de años hasta que el gobierno en el 95 les entrega como tal el territorio, pero tienen que después ser desplazados por la violencia en el 2004. Ellos de hecho fueron bombardeados por el Estado cuando estaba Andrés Pastrana en el 98 en una operación que se llamó Destructor, y los bombardearon directamente en el territorio. Entonces cuando ellos tienen que salir desplazados, la mayoría de las personas se van hacia San Vicente del Caguán, algunos hacia la Macarena, otros hacia Bogotá, y más o menos como hasta el 2019 inician un proceso de retorno después de la firma del proceso de paz. Y ese retorno, pues lo que hemos visto en este proceso, pues justamente está atravesado porque no hay ninguna provisión de bienes públicos, entonces no había educación prácticamente hasta el año pasado. Entonces uno lo que ve ahí claramente, como lo decía el compañero, son como estos procesos en donde se transmiten pues tradiciones orales, historias, donde la misma casi que
que diáspora del encuentro de comunidades campesinas, comunidades indígenas llegando a los territorios es lo que permite pues también una transmisión del conocimiento y la generación de otro tipo de conocimientos a través de renombrar especies, pero son procesos muy complejos porque justamente en este momento casi no hay personas ya que hablen ninguna de las lenguas. Entonces, una de las limitaciones grandes que tienen pues, estas comunidades es la transmisión de ese conocimiento, porque al ser desplazados, la mayoría creció fue en unos entornos más menos rurales, ya en ciudades pequeñas, grandes, medianas. Entonces son personas que muchas de las que están ahorita ya no se acuerdan del territorio, no crecieron, no nacieron allá, y los pocos mayores que quedan ya se están muriendo. Entonces hay también como una ruptura completa en términos de las tradiciones, de las artes, de las pescas y a través de la comunicación, pero siento que lo que uno ve o lo que yo pude experimentar pues como tal en este proyecto es la resiliencia de la gente finalmente y su arraigo territorial de alguna manera es lo que yo siento que puede blindar esos procesos de aprendizaje aun cuando no existan escuelas. Era que no creyera, pero ¿qué iba a pasar si se pone el plato en la calle? La gaita a través de todas estas músicas, como dentro de la región y cómo ellos se comunicaban, cómo eso fue puente también para todo el proceso pues de paz y de guerra que vivió esa región. No sé si nos quiere contar algo de eso Andrés o Julián, y de paso pues, con el tema de San Jacinto. Pues más que dar contexto de lo que pasa en las músicas tradicionales, que es algo que infortunadamente las comunidades de Colombia no conocen, es más bien llegar a un ejercicio de símil frente a lo que su merced nombraba. Lo que incluso el compa nos compartía de lo que se olvida a nivel histórico y de cómo las comunidades han perdido esa práctica constante de sus tradiciones. Y pasa algo con las músicas tradicionales, yo incluso desde la formación docente, y es que nosotros venimos en un fenómeno de siempre, porque somos generaciones que fuimos formadas desde una estructura académica, protocolaria, tecnicista, como de que siempre se tiene que cumplir ciertos tiempos, que nuestro reloj arranca y nuestra vida arranca tipo 5 de la mañana a moler y a darle al rigor del día, a estudiar, llegar a hacer tareas y a dormir para pararme otra vez a hacer lo mismo, ¿cierto? Y es como algo que yo vengo chocando incluso, es cómo nosotros estamos en ese costumbrismo de entendernos el cotidiano, y es que desde que estamos en las primeras infancias, en las infancias, nos quitan la posibilidad de jugar, nos quitan la posibilidad de explorar otras formas. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a cumplir un patrón estructural de sociedad, desde el horario, desde que la comida, incluso nos condicionaron a que el cuerpo sí o sí tiene que tener las 3 comidas diarias, y entre comida y comida tiene que haber un alguito, y es como ni siquiera tenemos la conexión de cómo es que mi cuerpo funciona. Yo desde la educación física he venido incluso tratando de entenderme yo trabajo con infancia y primera infancia ya hace unos años, y es que ellos incluso me han venido enseñando cómo es que nosotros nos estamos pensando la vida si ni siquiera sabemos y reconocemos que nuestro cuerpo tiene otros ritmos y otras formas desestructuradas del protocolo que nos enseñaron a pensarnos. Y eso hace que ni siquiera uno tenga la posibilidad, por ejemplo, de conocer cómo es un instrumento y cómo se fabrica, o qué instrumentos hay en mi territorio, o qué manifestación, ya sea desde el arte, está presente en donde vivo, y quienes me la pueden enseñar, que son mis mayores. Porque claro, aquí tenemos a la Chiqui, nosotros somos mayores de ella y tenemos la posibilidad de transmitirle un montón de cosas desde lo que ella empieza a preguntar. Pero aquí la estructura académica, la estructura
incluso chocamos mucho a veces en discusiones con mi hermana, porque entendemos que, claro, hay ciertas formas que se necesitan de estructura y que se necesitan incluso de organización para hacer una tarea, y que si no se tiene el orden de ese tipo de pasos para llegar a la tarea, se nos va a atrasar el tiempo y no van a funcionar. Y claro, se necesita una mediana organización, pero resulta que es que a veces con ese afán de querer tener la tarea ya ni siquiera nos damos a la posibilidad de entender que ella tiene unos ritmos muy naturales de aprendizaje que pueden llegar a la misma tarea desde el simple hecho de permitirle que explore, ¿cierto? Y eso para mí ha sido como algo que choca, porque incluso en la tradición, ¿qué pasa? Ahorita en San Jacinto está pasando un fenómeno, y es que las músicas tradicionales de la costa caribe colombiana, en específico la gaita, se toca más en Bogotá que en San Jacinto. Y los sabedores están allá 3, 4, 5, 6 meses sin tocar la gaita. Y son gente que hasta se han ganado Grammys. Y que ni siquiera la exploran. ¿Por qué? Porque los niños no les permiten ni siquiera el espacio en el colegio. Tienen una jornada de 6 horas mínimo, en el que tienen que estar condicionados al pupitre, al quédese quieto, no se mueva, no se ría, no explore, quieto. Y es como, yo por ejemplo, yo choco mucho con las estructuras académicas y del espacio del colegio y de la enseñanza tradicional como se conoce acá, que no es tradicional, que es lo que nos compartía el compa que se nos fue ahorita. Y es que infortunadamente esa forma de educación tradicional impuesta como concepto de tradición ha hecho que nosotros perdamos la capacidad de exploración y de curiosidad. Nosotros como especie aprendemos desde el juego, o sea, sí o sí, nuestro ser y nuestra forma y cómo funciona nuestro cerebro, incluso desde la neuroplasticidad, la forma en la que aprende es manipulando, tocando, jugando, interactuando con el par. Y la estructura académica que ha hecho limitar esa forma. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? No se está explorando la elaboración de los instrumentos. Las nuevas generaciones están más pendientes ahorita que del mundial, que del TikTok, que venga para acá. Y este es el formador actual incluso de las infancias. Hablando, ¿no es cierto? Aurora, Aurora, yo soy una mujer vallecaucana que nací en una ciudad revolucionaria que es Cali y con una descendencia tumaqueña. Y por eso yo digo y me siento orgullosa de que Cali es la capital revolucionaria. Porque a mí me enseñaron, a mí me formaron políticamente en Cali. Caminando las calles del distrito de Agua Blanca y además viendo la injusticia de que me tocaba a mí irme a pie de mi casa al colegio, donde medianamente me pagaron hasta tercero de bachillerato. Y a mí me tocaba ir a pie, yo llegaba cansada. Y cuando yo decía, pero ¿por qué yo no tengo con qué coger un bus? Mi mamá no tiene con qué darme. Y ella me explicaba por qué, porque ella tenía que responder por 9 hijos. Entonces, cuando habían las pedreas y cuando nos rebotábamos en Santa Librada, en Eustaquio Palacios y el INEM, yo estudiaba en el INEM. Yo quemaba buses, yo llegaba a la casa con todo esto roto. Y a mi mamá le decían las vecinas, mire, su hija está fumando marihuana. Yo ni siquiera fumaba cigarrillo, yo nunca aprendí un cigarrillo. Su hija es marihuanera. Mi mamá no me daba el beneficio de la duda y me daba unas pelas y yo más me puse brava. Claro. Más brava porque yo decía, es que yo no tengo con qué irme a estudiar, mamá, yo tengo que caminar.
y todavía me exige usted que yo traiga el uniforme limpio para entregárselo a mi hermana para que vaya a estudiar por la noche, por la tarde. Eso era muy duro. Y eso era así parametral, así. Eso era así. Y por eso yo un día dije, me libero, la liberación llegó. Como siempre como esa lucha constante que hemos tenido por la defensa del territorio y los derechos del pueblo sanjuamo, reivindicándonos nuevamente como pueblo indígena y diciéndole no solo al Estado, sino también porque a nosotros también nos estaban... Muy maltratadora, pero también de cierta manera nos enseñó pues muchas cosas que nos fortalecieron y también pues debido a eso pues también salimos adelante dándole la batalla a muchas situaciones de mucha pobreza y de mucha marginalidad, pero bueno pues la sacamos adelante. ¿Qué digo yo? Aquí no estamos las personas que estamos y es como algo que yo analizo en todo el contexto que estamos y pues no estamos gratis, estamos porque el destino nos trajo acá porque tenemos una convicción social y tenemos, yo creo que dar mucho todavía, ¿no? Yo tengo mis años, pero siento que todavía puedo dar mucho frente al tema social. Y sé que dentro de las posibilidades que me ha dado la vida también, porque me ha dado muchas posibilidades, pues también quiero como apostarle a eso, a seguirle dando, a saber que tenemos algo por qué luchar, ¿cierto? Entonces, pues, es como la... Es que nos conectemos a esas instrucciones. Primera instrucción, todos vamos a empezar a mantener este pulso. Que no suene aguacero, ¿no? ¿Fácil? ¿Está fácil, cierto? Dos tiempos. Más despacio, más despacio. Eso. Mantengan el pulso. ¿Cierto? De su merced. Ah, bueno, se me movió. Venga para acá. No, hágase acá en esta silla. ¿Yo? Sí. Sí. Mantengan el pulso, ¿cierto? Acuérdense que dependemos de todos para que funcione el ejercicio. De su merced para acá van a tener ustedes una función. De su merced para acá van a tener una función. Ustedes van a hacer el coro. ¿Fácil o difícil? ¿Cierto? Primera función. Sí o sí, no pueden dejar de hacer este sonido. Aparte de que aplaudo, voy a hacer cha, 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 cha. ¿Las escucho? Solo ellas tres, solo ellas cuatro. Cha, 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 cha. Paran. Cum, cum, cum. No pueden dejar de hacer kun. Para. Fácil o difícil. Chan, kun. Si ustedes dejan de contestarle el kun, se cae. Ustedes son el corazón, ustedes son el pulso. Ustedes son el corazón, ustedes son el pulso. ¿Ustedes qué son? Corazón. ¿Ustedes qué son? Pulso. Ahora ustedes van a hacer coros. ¿Qué? Hay kun. Hay kun. Un, dos, hay kun. Ahora vamos a jugar a que esta canción va a funcionar. Ya yo no les voy a contar ni 1, 2, 3, sino ustedes van a escuchar. Y cuando el cantador les pida el coro, ustedes van a contestar ¿qué? Ay, currura, fácil. ¿Listo? Ay, qué turra. ¿Listo? ¿Listo? Arrancamos. Ay,
llámalo el libre grande. Fuera hasta la montaña, fuera hasta la montaña, llámalo el libre grande. Llámalo el libre grande. Llámalo que se levante, llámalo que se levante. Lela, lela, lela. Anoche tuve un sueño y unos negros me mataban, y eran tus negros ojos, que de lejos me miraban, Es importante que incluso las personas que estén o no como inmersas en el sector educativo, es importante que empiecen a generar reflexiones profundas alrededor de cómo yo traduzco un conocimiento que quiero compartir a un lenguaje mucho menos técnico, mucho más descomplicado, se puede decir descomplejizado, como un lenguaje que sea digerible. Y hay una herramienta que a mí me ha servido desde toda la vida que he estado como inmerso en estos espacios, y es que esa herramienta es mucho más fácil encontrarla desde cómo yo aprendo a jugar desde el conocimiento, independientemente de lo que yo quiera orientar. Yo puedo sentarme a mis estudiantes un tablero y enseñar una parábola y que la física y que no sé qué, pero yo también podría que el niño o que la niña entienda que una parábola es X conocimiento a través de una clase de fotografía, llevándosela al monte a que pajaríe. Y cómo yo puedo transformar esa forma en la que el niño tiene la capacidad de enfocar su atención desde cosas que realmente le interesen. Porque si yo complejizo el lenguaje, va a ser muy difícil que ellos empiecen a tener otras formas de criterio incluso y de pensarse la realidad. Ellos realmente nos enseñan más que nosotros venir a entregarles una orientación. Si nosotros estamos más abiertos a escucharlos en cómo ellos es que realmente aprenden, va a ser mucho más fácil incluso desestructurar ciertas formas en las que nos enseñaron a que sí o sí tiene que funcionar la academia así. Y eso es algo como que me parece valioso. Agradezco incluso mucho a Julie que nos haga esta invitación a pensarnos la educación desde otras formas, independientemente de que tengamos que estar imbricando las formas en las que se estudia de manera tradicional, que no necesariamente es la tradicional como nos lo compartía el compa ahorita que estaba acá, y desde ese pensamiento colonializado que nos enseñaron a tener. Y hay otros lenguajes, hay otras formas, la estructura es importante, pero es yo qué intención le doy a esa estructura de organización, porque la organización por supuesto funciona, la planeación por supuesto que funciona, pero si yo tengo una intención ladrilluda y mamotrética, me va a incluso acortar posibilidades que me permite el contexto educativo desarrollar cosas. Yo muchas veces llego a mis clases con una orientación y una planeación ya estipulada y los chinches me la cambian profe, ¿y si jugamos más bien desde este lugar? Claro, es por ahí, es como yo me permito no solo abrirme a otras posibilidades, sino desestructurar mi forma de enseñar
alrededor de herramientas básicas. El juego es una de las herramientas con las que nacemos como especie. Desde ahí es que aprendemos. Entonces, ahorita que estemos comiendo y que estemos compartiendo alimento, vamos a hacer otro ejercicio alrededor de sostener una cancioncita. Ojalá la logremos, pero muchas gracias por el espacio, muchas gracias por prestarse a jugar. Gracias.